¿Qué, mamá? ¿Qué tal? Bueno, por aquí va bien la cosa, va bien la cosa. Estuve hoy en el médico por la mañana y ya me trajeron los resultados de los análisis. Soy portador del año 83. La enfermedad en el mundo de las prisiones no es fácil, porque es estar preso y encima enfermo. Yo creo que el 90% nos hemos infectado aquí, tanto del VIH como de la hepatitis, ¿no? Porque yo conocí lo que era una galería y había una jeringuilla para 60 tíos. Lo único que me preocupaba es de estar colocado, ¿no? Porque en prisión, cuando te estás colocando, pues se suele decir, ¿no?, que un día colocado y un día menos, entonces no te preocupas de otro tema, nada más que de conseguir heroína para evadirte de la situación. Claro que esto es una revolución porque se está rompiendo con todo eso, ¿no? Hay un tópico, hay una frase tópica que dice que la cárcel que la hace el preso, y es así. Y esto lo estáis haciendo vosotros, esta revolución es vuestra. Esta es la manera. Por supuesto que no funcionará al 100% como todos querríamos, pero esta es la manera de encaminar la historia. Esta es la manera de dar futuro a un problema muy grave que es el problema de las prisiones. Hola, buenos días. Hola, buenas. Cuando llegas aquí a las UTES, te das cuenta que no solamente tienes un problema de toxicomanía, te vas dando cuenta de los muchísimos problemas que tienes. Entonces, aquí tú mismo los vas exponiendo y los vas hablando de los problemas que tienes. Entre otros, aquí la gente llega y llega un momento, no, oye, mira, que yo tengo esto, soy portador del VIH o soy portador de la hepatitis, o me pasa esto, me pasa aquello. Y hay un grupo de gente que sirven como espejos para él, porque tienen el mismo problema que él. Y una vez que llegué aquí, pues la verdad al principio me costó muchísimo trabajo, ¿no? Pero bueno, fui asimilando el problema, fui teniendo muchísima información, concienciación sobre la enfermedad y lo que me iba a deparar la vida a partir de ahora. Vamos, por decirlo de alguna manera, esto marcó un antes y un después en mi vida, ¿no? Volvemos a repetir un poquito de lo mismo, o un poco más, soy enfermera y trabajo en el Centro de Planificación Familiar. Llevo un poquito el tema de los jóvenes, de métodos anticonceptivos, anticoncepción, píldoras poscoitales, test de embarazos y todas esas cosas. ¿Qué pasa con el SIDA? ¿Qué pasa con el HPV? Pues a veces dan unos problemas, son enfermedades a veces terminales, son enfermedades crónicas, son enfermedades que se transmiten a muchas poblaciones. Vosotros estáis aquí, habéis trabajado, me he contado una obra de teatro, todas esas cosas, tenéis aquí temas de salud, gente que viene de fuera y os habla, bueno, sabéis muchísimo. Sabéis que una persona que esté contagiada y tenga relación con diferentes personas en diferentes sitios se va aumentando por las probabilidades y al final media población con las enfermedades de transmisión sexual. ¿Pero dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? Ahora lo entiendo. A partir de ahora llevaré una vida sana y ordenada, sin castigar a mis órganos, porque yo quiero vivir, quiero vivir. Otro tema importante también es el taller de teatro, en el que, bueno,
es una manera que tenemos de dar a conocer un poco al resto de los módulos de la prisión cómo funcionamos aquí. Nunca me hubiese cuidado hasta que no conocí este espacio. Y lo que a mí me aporta este espacio es bastante... me aporta todo, vamos, porque si estuviera en otro módulo no me preocuparía, nunca me preocupó mi enfermedad, por mi manera de vivir la vida en otros espacios, fuera de este espacio, ¿no? Cuando te estás drogando no te preocupas para nada de ti. Yo llevo desde los 14 años drogándome, con 18 años me dicen que cojo la hepatitis C crónica, hoy tengo 39, o sea que llevo 21 años con la hepatitis C crónica. Lo que pasa es que esta enfermedad, como se sabe, es una enfermedad que se suele llamar silenciosa, ¿no? Entonces no te enteras de la enfermedad para nada, y entonces tampoco te preocupas de ella. Hay un seguimiento del tratamiento que creo que es de lo más importante, porque es lo que te da calidad de vida, es lo que te da un buen aspecto, y luego lo otro, la higiene, como hablaba antes, la higiene en esta unidad es básica, es una de nuestras reglas de oro. Desde que entré en este módulo, pues, como se dice, la higiene es fundamental, ¿no? Que yo hace 2 años pesaba 50 kilos y estaba reventado, ¿no? Y hoy peso 80, con el interferón bajé 11 kilos. Tampoco me preocupó mucho el bajarlo, ya que nunca en mi vida hubiera pesado tanto, y entonces me vino hasta bien y todo. Pero que sí que ahora estoy mirando por mi vida, y es gracias, la verdad, que a este módulo, porque yo si llego a entrar a otro módulo estaría drogándome seguro, vamos, fijo. Dentro de los talleres hay una figura, que es un compañero, que tiene una lista y todos los días por las mañanas lo que hace es, de una forma discreta, oye, ¿has tomado tal? O le da los buenos días, en fin, se sabe perfectamente el mensaje que le está mandando, ¿no? Entonces están empezando a controlar las adhesiones un poco desde ahí, y llega un momento en que la propia persona prácticamente ya no falla.